Buen día. Hoy mi compañera Isabela Rincón y quien les habla, Dana Flores, les hablaremos sobre la medicina de precisión. Se preguntarán qué es la medicina de precisión. La medicina de precisión es la que maneja las enfermedades de manera precisa a cada individuo, ya que en ella se estudia la decodificación genética teniendo en cuenta el que somos, para así personalizar el manejo de enfermedades a cada individuo. Depende del entorno, se analiza la distribución poblacional para la creación de base de datos, ya que si su epigenética se altera, el proceso de síntesis de proteínas y de ADN también se altera. Y principalmente debemos tener en cuenta el que somos. Nosotros estamos compuestos de un genoma, ya que todos somos diferentes y cada uno tiene una respuesta diferente a cada enfermedad. Junto a esto, tenemos órganos internos y externos que nos componen, se es llamado el microbioma. Y para esto se crea un dogma donde se cree que algo específico es válido, puede que cumpla y puede que también no cumpla. Para este dogma de la medicina molecular se explica la decodificación genética donde del ADN, junto al proceso de la transcripción, pasa a ARN mensajero y de ese ARN mensajero, junto al proceso de traducción, pasa a ser una proteína. Y la proteína es una decodificación de información para la solución de una enfermedad en específico, ya es funcional. También existe una actividad reversa donde de proteína puede pasar a ADN, que la enzima polimerasa es la que ayuda a este proceso. Junto a esto, el ADN también puede pasar directamente a ser una proteína con la enzima del ribosoma que facilita este proceso. Pero no todo cumple con el dogma y se preguntarán por qué, ya que existe el retrovirus, que es el cambio del ARN mensajero, pero este lleva un virus. Este ARN mensajero pasa a un hospedero para así pasar a proteína y ser funcional. Y esto se hace con la decodificación de información de las enfermedades. También pues debemos tener en cuenta que nuestra cadena de ADN está compuesta por adenina, timina, guanina, citosina y para cuando se cambia, esto cambia las bases de nuestro genoma. Y pues ya que si esto ocurre, existen variaciones y existen dos variaciones para esto y se llegan a ser mutaciones, ya sea enfermedades, pues ya son patológicas, y polimorfismo es donde cambia un codón de la cadena de aminoácidos y así hace que nuestro genoma sea diferente. Para continuar con nuestra información genética, debemos saber la estructura de nuestro gen. Nuestro gen se compone de un promotor, de un exón y un intrón. El promotor es el encargado de iniciar el proceso de transcripción dependiendo de su secuencia reguladora, actividad que sea un 25%. El exón es la secuencia que no se codifica, que es un 1.5% de la actividad, y el intrón es la secuencia que no se codifica. Esto se da en presencia mayor, que es un 26%, y el total es un 36.5% de regulación de nuestro genoma. También debemos tener en cuenta que hay secuencias que se repiten. Este lleva un nombre que es satélite de ADN. También existen unos transposones que es la secuencia de ADN que cambia de posición. Esto da una presencia del 50% en la actividad de nuestro proceso de transcripción. Debemos tener en cuenta que también estamos compuestos de células, son haploides y hipoides, que es la haploide, que es la mitad de información genética, son los 23 cromosomas, y diploides, que es el juego de cromosomas. Entonces, tanto el ADN y el ARN tienen la misma estructura. Viene siendo un fosfato seguido por un azúcar pentosa. En este caso es ribosa si es ARN y desoxirribosa si es ADN. Entonces, se encuentra el ADN tanto en la mitocondria como en el núcleo. Y si no se está en mitosis o meiosis en el núcleo celular, el ADN se encuentra descondensada en su mayor parte. Y a esto se le llama cromatina,
que es la mezcla entre el ADN como tal, la cadena, y histonas, que son proteínas en las cuales se enrolla el ADN para estar eh, condensado o descondensado. Entonces, las funciones de la cromatina son almacenar el ADN en el núcleo y permite la transcripción genética. Bueno, la transcripción es donde se hace el proceso de copiado del ADN. Entonces, como mi compañera ya lo había mencionado antes, la cadena de ADN tiene promotor y luego una región transcrita. Entonces, viene una ARN polimerasa y separa las dos cadenas de ARN en la parte del promotor. Ella sabe dónde llegar por el promotor. De allí, entonces terminan habiendo dos cadenas, una codificante y una molde. Y con estas cadenas separadas, entonces la ARN polimerasa empieza a tener bases complementarias a la cadena molde. Entonces, si se tenía una adenina, se pone una uracilo. Si se tenía una citosina, se pone una guanina. Si se tenía una tiamina, ahora se pone una adenina. Y así. Y entonces así se forma el ARN mensajero. Pero durante este proceso no solamente se forma el ARN mensajero, sino también el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. Está un segmento, una parte en la que se hace un slicing, porque como mi compañera ya lo había mencionado, hay exones y hay intrones. Y los intrones deben quitarse durante este proceso, entonces lo hace medio del proceso de splicing. Ahora, el siguiente proceso es la traducción y este ya no se hace en el núcleo sino en el citoplasma. Entonces, tenemos nuestra cadena de ARN mensajero y ahora necesito introducirles el término de codón. Y un codón es una secuencia de 3 bases. Entonces, por ejemplo, se muestra allí la primera, A, U, G. Entonces, para cada codón hay un polipéptido y estos se conocen y ya están diferenciados por el código genético. Entonces, viene una ARN de transferencia y por medio del codón ella ya sabe cuál aminoácido poner. Y ese es el proceso que va, entonces va quedando la cadena polipéptica. Estas cadenas polipépticas son cadenas primarias que luego se unen con otras cadenas para crear así ya las proteínas como tal. Para hablar de epigenética quiero mencionar primero las histonas. Como había mencionado antes, estas son proteínas en las cuales se envuelve el ADN. Esto pasa por cargas electrostáticas. Entonces, cuando se necesita realizar la transcripción, este ADN tiene que ser desenvuelto de la histona y se hace mediante diferentes mecanismos en los que se usa el metilo y el acetilo. Entonces, el acetilo lo que provoca es que se cambie la carga electrostática presente entre la histona y el ADN, entonces el ADN se desenvuelve. Y por otro lado, el metilo está presente para bloquear una función. Entonces, si lo que se quiere es que la cadena de ADN quede libre en ese segmento porque tiene un gen primordial, entonces se ponen metilos mientras está abierta y así no se puede cerrar. Por otro lado, si hay un gen que no debería codificarse, entonces cuando está envuelto ese pedazo, ese segmento de la cadena de ADN, se ponen metilos para que no se, no se vaya a abrir y no se vaya a transcribir. Esto se llama modificación de histonas. Ahora, también quiero mencionarles la parte de metilación del ADN como tal. Y es que cuando hay un segmento que debe replicarse para la vida y otro que no debería replicarse, muy cercanos entre sí, pues la cadena del ADN sí o sí se va a desenvolver. Pero para prevenir que el gen que no se debe traducir, entonces lo que se hace es que en el promotor se ponen grupos metilo. De esta manera no se puede dar la transcripción. Ahora, hay un tercer mecanismo que se llama el RNA de interferencia. Y esto ocurre ya después de la transcripción, cuando se necesita eliminar un segmento. Entonces,
como ya había mencionado antes, después de la transcripción queda el RNA mensajero. Y entonces lo que se hace es que hay segmentos de ARN que se ubican como complemento precisamente a los segmentos que no se quieren del gen. Y como no puede haber una cadena de RNA doble, entonces viene un dicer, que es una enzima, y lo que va a hacer es romperla por ese segmento, precisamente en la que está doble. Ahora, en el núcleo hay varias moléculas y cosas que pueden dañar el ADN o el ARN. Entonces, como el ARN mensajero en este caso queda partido por la mitad, queda expuesto, no tiene protección de la guanina 5' ni tampoco de la cola de adeninas, eh, se va a destruir y de esta manera no se va a codificar ese segmento.